El sol de la tarde se filtraba a través de las nubes, iluminando la carretera con destellos dorados mientras Sara conducía con el corazón palpitante de emoción. Hoy era el día que había esperado durante tanto tiempo. Javier, su hermano menor, finalmente sería liberado de la cárcel después de cumplir una condena de 3 años por un error que le había costado la libertad. Sara había soñado con este momento, con el abrazo que le daría al verlo, con el alivio de verlo por fin libre. Mientras conducía, su mente se llenaba de recuerdos. Los días de la infancia que habían compartido, las travesuras, las risas y, finalmente, el día en que Javier fue arrestado. Sara siempre había creído en la inocencia de su hermano, pero el sistema judicial no lo había hecho. Aún así, hoy todo cambiaría. Hoy, el pasado quedaría atrás, y ambos podrían empezar de nuevo. El teléfono de Sara sonó en el asiento del copiloto, sacándola de sus pensamientos. Miró rápidamente la pantalla. Era un mensaje de Carlos, su esposo: ten cuidado en la carretera. Nos vemos en casa para celebrar. Sonrió ante la preocupación de Carlos. Había sido un esposo comprensivo y cariñoso, y Sara sabía que también estaba feliz por la liberación de Javier. Contestó rápidamente: todo bien. Nos vemos pronto. De repente, el sonido de una bocina fuerte la sobresaltó. Giró la cabeza justo a tiempo para ver un camión que venía hacia ella a toda velocidad. Todo pasó en un instante. Sintió como su cuerpo era lanzado hacia adelante con una fuerza brutal, su cabeza golpeó contra el volante, y luego, oscuridad. Cuando Sara volvió a abrir los ojos, la luz de las lámparas del hospital la cegó momentáneamente. Parpadeó, tratando de enfocarse, sintiendo un dolor agudo en todo su cuerpo. Intentó moverse, pero sus piernas no respondieron. Un pánico frío comenzó a crecer en su pecho mientras intentaba recordar lo que había sucedido. El accidente. El camión. Javier, Sara. La voz de Carlos llegó como un eco lejano antes de que su rostro apareciera a su lado, con los ojos llenos de preocupación. Dios, estás despierta. Sara intentó hablar, pero su garganta estaba seca, y solo salió un susurro. ¿Dónde estoy? Logró preguntar finalmente. Estás en el hospital, respondió Carlos con suavidad, tomando su mano. Tuviste un accidente, pero estás a salvo ahora. ¿Mis piernas? Preguntó, una sensación de terror absoluto se apoderaba de ella. Carlos tragó saliva, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sara, tus piernas, el accidente fue grave. Los médicos dijeron que, por ahora, no puedes sentirlas. Sara sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras la realidad de su situación la golpeaba con fuerza. La libertad de Javier, la emoción de su reunión, todo parecía tan lejano ahora. Solo podía pensar en la posibilidad de no volver a caminar, de ser una carga, de perder su independencia. ¿Y Javier? Preguntó débilmente, un rayo de preocupación cruzando por sus ojos. Carlos apretó su mano suavemente. Está bien, Sara. Está bien. Iba a esperarte, pero cuando se enteró del accidente, fue a verte al hospital. Está aquí, en la sala de espera. Quiere verte, pero quería darte un momento. Sara cerró los ojos, sintiendo como una nueva ola de lágrimas amenazaba con desbordarse. Todo su cuerpo temblaba de miedo y dolor, pero también de alivio. Su hermano estaba bien, y eso era lo único que importaba en ese momento. Pero al mismo tiempo, el terror de su situación la asfixiaba, el dolor de la pérdida de su movilidad era más fuerte que cualquier otra cosa. Voy a estar contigo en cada paso del camino, Sara, dijo Carlos, su voz llena de determinación. Vamos a superar esto juntos. Sara asintió, pero en el fondo de su corazón, una pequeña voz llena de incertidumbre y miedo le decía que nada volvería a ser igual. Su vida había cambiado para siempre, y tendría que enfrentarse a la nueva realidad que el destino le había impuesto. Sin embargo, una cosa estaba clara, haría todo lo posible para mantenerse fuerte, por ella misma, y por Javier. Y así, con el sonido de los monitores y los pasos suaves de las enfermeras de fondo, Sara cerró los ojos, dejando que el cansancio y el dolor la envolvieran,
sin saber que este era solo el comienzo de una larga y dolorosa batalla por su vida y su libertad. Los días en el hospital se convirtieron en semanas. Para Sara, cada día era una lucha entre la desesperación y la esperanza. Los médicos le explicaron que el daño en su columna vertebral era severo, y que la posibilidad de volver a caminar era incierta. Aunque le ofrecieron tratamientos y terapias, la realidad era dura, tendría que prepararse para una vida diferente. Carlos estuvo a su lado, al principio, mostrando una fachada de apoyo incondicional. Le traía flores frescas, su libro favorito, e incluso intentaba hacerla reír con anécdotas de su trabajo. Pero Sara, aún aturdida por la medicación y el dolor, apenas respondía. Su mente estaba nublada por el miedo y la tristeza, y cada vez que Carlos mencionaba la palabra terapia, sentía un nudo en el estómago. Javier también estuvo presente, cada día, sentado al lado de la cama de su hermana, sosteniendo su mano. El vínculo entre ellos, forjado a través de años de adversidades y malas decisiones, parecía haberse fortalecido en esos momentos de vulnerabilidad compartida. Javier la miraba con una mezcla de culpa y determinación, decidido a estar allí para ella, como ella había estado para él durante su tiempo en prisión. Sara, tienes que ser fuerte, le decía Javier una y otra vez. Vamos a salir de esta, juntos. Los primeros días de terapia fueron especialmente difíciles. Sara luchaba por mover sus piernas, por sentir algo más que ese vacío frío e insensible. Las lágrimas corrían por su rostro mientras los fisioterapeutas le explicaban los ejercicios, la alentaban a no rendirse. Sara veía el cansancio en los ojos de Carlos, y la frustración en los suyos propios crecía. Con el tiempo, la fatiga emocional comenzó a hacer mella en Carlos. Pasaba cada vez menos tiempo en el hospital, con excusas de trabajo y responsabilidades. Sara intentaba entender, pero el sentimiento de abandono se hacía cada vez más fuerte. Cada vez que miraba el reloj esperando verlo entrar por la puerta, y él no aparecía, el dolor en su pecho se intensificaba más que el dolor físico. Quizás solo está cansado, se decía a sí misma, tratando de justificar su ausencia. Esta situación es difícil para los dos. Pero las dudas seguían creciendo en su mente, alimentadas por las miradas esquivas de Carlos y sus respuestas evasivas cuando ella preguntaba a dónde iba. Javier notó el cambio también, y su preocupación por Sara se hizo más profunda. Sara, tienes que concentrarte en ti misma, le dijo Javier un día, mientras la ayudaba con los ejercicios de movilidad. No en Carlos, no en nada más. Solo en tu recuperación. Sara asintió, pero su mente no dejaba de cuestionarse. ¿Estaría Carlos realmente comprometido con ella? ¿O estaba comenzando a alejarse, a buscar una salida a su situación? Una tarde, mientras estaba sola en su habitación, Carlos entró con una sonrisa cansada. Sara, con el corazón pesado, decidió hablar. «Carlos, ¿hay algo que no me estás diciendo?», preguntó con suavidad, evitando su mirada. Carlos se quedó quieto por un momento, antes de forzar una sonrisa. «No, amor, todo está bien. Es solo trabajo, y bueno, todo esto ha sido difícil para los dos». Sara lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de sinceridad, pero todo lo que vio fue agotamiento. Sus labios querían creerle, pero su corazón sabía que algo no estaba bien. «Lo entiendo», murmuró finalmente. Solo quiero que seas honesto conmigo». Carlos asintió, pero su mirada ya estaba en la puerta, en cualquier lugar menos en Sara. El teléfono en su bolsillo vibró, y su expresión cambió. Sacó el teléfono y, al leer el mensaje, su rostro se iluminó ligeramente, un cambio tan sutil que solo alguien que lo conocía tan bien como Sara podría haber notado. «Tengo que irme, es importante», dijo rápidamente, guardando el teléfono. «Te veré mañana, ¿de acuerdo?». Sara asintió, tragándose las palabras que quería decir. «¿Con quién estás hablando? ¿A dónde vas?». Pero en lugar de eso, simplemente asintió, sabiendo que algo estaba cambiando, que algo se estaba rompiendo entre ellos, como una cuerda que se estira demasiado. Después de que Carlos se fue, Sara se quedó mirando al techo, sintiendo que su mundo se desmoronaba un poco más cada día. Y por primera vez, comenzó a cuestionar si su accidente había sido lo peor que le había pasado, o si era solo el comienzo de algo aún más doloroso. Los días se convirtieron en una mezcla monótona de terapias,
visitas cortas de Carlos, y noches solitarias mirando por la ventana del hospital, preguntándose cuánto más podría soportar antes de romperse por completo. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una chispa de determinación comenzaba a encenderse. Si Carlos la estaba dejando, si le estaba traicionando, no sería débil. No dejaría que la situación la venciera. Y así, con una mezcla de dolor y una nueva resolución, Sara cerró los ojos, jurándose a sí misma que no permitiría que nadie más decidiera su destino. Ni siquiera el hombre que una vez prometió amarla en la salud y en la enfermedad. El clima frío de noviembre se filtraba a través de las ventanas del hospital, y la tenue luz del sol apenas lograba calentar la habitación de Sara. Después de semanas de sospechas y noches de insomnio, la verdad había comenzado a surgir como un relámpago en una tormenta oscura. Cada vez que Carlos salía temprano o llegaba tarde al hospital, Sara sentía que algo se rompía dentro de ella. Un día, después de otra sesión agotadora de fisioterapia, Sara estaba descansando en su cama cuando su enfermera habitual, María, entró con un aire de preocupación. «Sara, creo que necesitas saber algo», dijo María, bajando la voz mientras se acercaba a ella. «Sé que no debería meterme, pero te aprecio, y no puedo seguir viéndote sufrir sin saber la verdad». Sara levantó la vista, sus ojos llenos de preguntas. María había sido una amiga durante su estancia en el hospital, siempre amable y atenta, pero ahora parecía nerviosa, como si estuviera debatiendo internamente si hablar o no. «¿Qué pasa, María?», preguntó Sara con un nudo en la garganta. María respiró hondo antes de continuar. «He visto a Carlos. No solo aquí, lo he visto con otra mujer. La he visto venir con él varias veces. Están demasiado cercanos. Creo que tienes derecho a saberlo». El mundo de Sara pareció detenerse en ese instante. Sintió como si alguien hubiera vaciado un balde de agua helada sobre ella. Su corazón latía desbocado, y una mezcla de ira, tristeza y traición comenzó a invadirla. «¿Otra mujer?», repitió, tratando de procesar la información. «¿Quién es?». «No lo sé exactamente. Solo sé que ella no es una enfermera ni nada de aquí. Parecen ser más que amigos». María bajó la mirada, incómoda. Sara se quedó en silencio, procesando cada palabra, cada insinuación. Había sospechado algo, claro, pero escuchar la confirmación de alguien más, especialmente de alguien como María, era devastador. Sintió que el aire le faltaba, como si la habitación se estuviera cerrando a su alrededor. «Gracias por decírmelo, María», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Necesitaba saber la verdad. María le apretó suavemente la mano antes de salir de la habitación, dejándola sola con sus pensamientos. Sara sintió una oleada de emociones, rabia, tristeza, incredulidad. Carlos, el hombre que había prometido amarla y cuidarla, la estaba traicionando en su momento más vulnerable. ¿Cómo podía hacerle esto? ¿Después de todo lo que habían pasado juntos? Decidida a enfrentarse a la realidad, Sara decidió no quedarse esperando pasivamente. Tomó su teléfono y revisó las llamadas y mensajes recientes de Carlos. En la lista de contactos más frecuentes, un número sin nombre aparecía repetidamente. Con el corazón latiendo rápido, abrió los mensajes y leyó las conversaciones entre Carlos y la mujer, llenas de palabras cariñosas y citas planeadas. La sangre de Sara hirvió al darse cuenta de que no solo era una aventura casual, era algo más, algo que Carlos había mantenido cuidadosamente oculto. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. Era Javier, con una bolsa de comida y una sonrisa tranquila en el rostro. La sonrisa desapareció rápidamente cuando vio la expresión de Sara. «¿Qué pasa?», preguntó con preocupación, dejando la bolsa a un lado y acercándose a ella. Sara no pudo contener más las lágrimas. Entre sollozos, le contó a Javier lo que había descubierto. Le habló de las ausencias de Carlos, de las miradas esquivas, y finalmente, de los mensajes que había encontrado. Javier le escuchó en silencio, su expresión se endureció con cada palabra. «Sabía que ese tipo era un idiota», gruñó Javier, sus manos apretadas en puños. «Pero nunca pensé que haría algo tan bajo». Sara limpió las lágrimas de su rostro, su expresión cambiando de tristeza a una resolución fría. «No diré nada».
No ahora, dijo con firmeza. Pero necesito saber hasta dónde está dispuesto a llegar. Si quiere estar con ella, que lo haga, pero yo no me quedaré de brazos cruzados. Javier la miró, sorprendido por la dureza en su voz. ¿Qué planeas hacer? Voy a recuperarme, Javier. Voy a recuperar mi vida, y voy a hacerlo con o sin él. Y si él elige a otra persona en lugar de su esposa, será su pérdida, no la mía. Javier asintió, admirando la determinación de su hermana. Había visto a Sara enfrentar la adversidad antes, pero nunca así, con una intensidad tan feroz. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidido a estar a su lado en cada paso del camino. Te apoyaré en todo lo que necesites, Sara. Siempre. Sara sonrió ligeramente, agradecida por tener a su hermano a su lado. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Con la traición de Carlos confirmada, ahora estaba más decidida que nunca a no dejar que su accidente definiera su futuro. No importaba cuánto tiempo tomara o cuán doloroso fuera el proceso, iba a luchar por su vida, una vida que ella misma reconstruiría, sin importar los obstáculos en su camino. Los días se sucedieron, cada uno más largo que el anterior, pero Sara no se dejó vencer por la desesperación. A pesar del dolor y el sentimiento de traición, había tomado una decisión: no permitiría que su situación la definiera. Estaba decidida a recuperar su movilidad y su independencia, con o sin el apoyo de Carlos. Cada día que pasaba sin verlo, cada mensaje no respondido, solo fortalecía su determinación. Javier se convirtió en su pilar. Él no solo la acompañaba en sus sesiones de fisioterapia, sino que también había tomado un rol activo en su recuperación, ayudándola a practicar los ejercicios recomendados por los terapeutas en la habitación del hospital. Con cada paso que lograba dar con ayuda de barras paralelas, cada pequeño movimiento de sus pies, Sara sentía que la posibilidad de caminar de nuevo estaba más cerca. No hay nada que no puedas hacer, hermana, le decía Javier cada vez que se desanimaba. Hemos pasado por cosas peores. Y siempre hemos salido adelante. Sara sonreía débilmente ante las palabras de Javier. Su hermano siempre había sido su mayor apoyo, su compañero en las adversidades. Y ahora, con Carlos ausente y distante, Javier era su única fuente de consuelo. Mientras tanto, Carlos se volvía cada vez más distante. Sus visitas se volvieron menos frecuentes, sus llamadas más cortas y frías. Sara lo observaba con una mezcla de tristeza y resignación cada vez que él entraba a la habitación, sabiendo que su mente estaba en otro lugar. Elena, la mujer con la que había estado viéndolo en los mensajes, seguramente era ahora su prioridad. Una tarde, después de una sesión particularmente dura de terapia, Sara y Javier estaban sentados en la pequeña sala de rehabilitación del hospital. Javier miró a Sara, su rostro serio, como si estuviera debatiéndose internamente sobre si debía hablar o no. Sara, he estado pensando, comenzó Javier con cautela. No creo que debas depender de Carlos para esto. Quiero decir, él claramente no está aquí para ti. No como debería. Sara asintió. Sabía que Javier tenía razón, pero aceptar esa realidad era más difícil de lo que imaginaba. Lo sé, Javier. Pero es mi esposo. Y aún no estoy lista para dejarlo ir, a pesar de todo. Javier se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Sara entre las suyas. Sara, yo estaré aquí para ti. Y no estoy diciendo que debas hacer nada ahora. Solo, quiero que sepas que no estás sola. Que no necesitas a Carlos para salir adelante. Sara lo miró, y por primera vez en semanas, una pequeña chispa de esperanza brilló en sus ojos. Gracias, Javier. No sé qué haría sin ti. Los dos continuaron trabajando juntos, día tras día. La recuperación de Sara fue lenta, pero constante. Empezó a notar pequeños progresos, movimientos involuntarios en sus piernas, una leve mejora en su fuerza. Su fisioterapeuta, Laura, se mostró optimista, animándola a seguir esforzándose. Tienes más fuerza de la que crees, Sara, le decía a Laura. Solo necesitas creer en ti misma y seguir trabajando. Con el tiempo, Sara comenzó a hacer más ejercicios por su cuenta, con Javier ayudándola siempre que podía. Pero detrás de cada paso que daba,
la sombra de la traición de Carlos seguía acechándola. No podía evitar preguntarse cuánto tiempo más él fingiría preocuparse antes de que finalmente admitiera que tenía a otra persona. Y si ella sería lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo cuando ese momento llegara. Un día, después de una intensa sesión de ejercicios, Sara estaba descansando en su habitación cuando recibió un mensaje de Carlos. «Tenemos que hablar», decía. Sintió que su corazón se hundía en su pecho. Sabía que esta conversación había estado pendiente por mucho tiempo. ¿Finalmente iba a confesar lo que había estado haciendo? O quizás, en el fondo, todavía esperaba una explicación que lo redimiera. Sara tomó una respiración profunda y respondió, «Claro, cuando puedas venir». No había pasado ni media hora cuando Carlos apareció en la puerta, luciendo más preocupado de lo que había estado en semanas. Su expresión era seria, y había una tensión en el aire que Sara podía cortar con un cuchillo. «Sara, tenemos que hablar de lo que está pasando entre nosotros», dijo Carlos, sin rodeos. Sara asintió, apretando los labios mientras lo miraba a los ojos. «Lo sé, Carlos. He estado esperando esta conversación». Carlos se pasó una mano por el cabello, su mirada esquiva, evitándola de ella. «No sé cómo decir esto, así que lo diré directamente. No puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando claramente no lo está». Sara sintió una punzada en el corazón, pero se mantuvo en silencio, esperando que él continuara. «Te quiero, Sara, pero no puedo ser el hombre que necesitas ahora. No puedo detener mi vida por esto». La sinceridad brutal en sus palabras fue como un golpe directo al estómago. Sara sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Entonces, ¿es esto?», preguntó, su voz temblorosa pero firme. «¿Te vas a ir?». Carlos asintió lentamente, incapaz de mirarla a los ojos. «No quiero seguir fingiendo. Lo siento, de verdad, pero no puedo». Sara lo miró por un largo momento antes de hablar de nuevo, su voz ahora más fuerte, más segura. «No necesitas mentir, Carlos. Sé que has estado viendo a otra mujer. Lo supe desde los primeros meses después de mi accidente». Carlos levantó la vista, sorprendido. Su boca se abrió, como si fuera a decir algo, pero luego la cerró, sin saber cómo responder. «¿Entonces, lo sabías todo este tiempo?». Sara asintió, sintiendo una extraña calma al finalmente decirlo en voz alta. «Lo sabía. Y ahora, quiero que me dejes. Si esto es lo que realmente quieres, entonces ve y hazlo. Pero no finjas que es porque yo soy el problema aquí». Carlos se quedó en silencio, luego asintió lentamente. «Está bien. Si eso es lo que quieres». Firmaron los papeles del divorcio poco después, y Carlos salió de la vida de Sara sin mirar atrás. Ella se quedó sentada en su cama, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no hacía que el dolor fuera más fácil de soportar. Javier entró en la habitación poco después, con un café en la mano. Vio la expresión de Sara y supo inmediatamente lo que había sucedido. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Sara asintió, secándose las lágrimas que habían comenzado a caer por sus mejillas. «Sí, Javier. Estoy bien. Es el comienzo de algo nuevo». Javier le sonrió y se sentó a su lado, dándole un suave apretón en el hombro. «Vamos a superar esto juntos, Sara. Y al final, serás más fuerte de lo que nunca pensaste que podría ser». Sara miró a su hermano, sintiendo un nuevo sentido de propósito dentro de ella. Carlos se había ido, pero eso no significaba el fin. En realidad, era el comienzo de su verdadera recuperación, una que no dependía de nadie más que de ella misma. Y con Javier a su lado, sabía que podría enfrentar cualquier desafío que viniera. Las primeras semanas tras la partida de Carlos fueron difíciles para Sara, pero también liberadoras. Sin la presencia constante de su esposo, Sara pudo concentrarse completamente en su recuperación. No había más tensión silenciosa, no más sentimientos de inseguridad sobre lo que él estaba haciendo o con quién estaba. Ahora, todo lo que importaba era su propio bienestar y su futuro. Javier pasó a ser su compañero constante.
Venía todos los días al hospital para ayudarla con sus ejercicios y hacerle compañía. El lazo entre ellos, que siempre había sido fuerte, se volvió aún más estrecho durante este tiempo. Compartían risas, lágrimas, y recuerdos de la infancia que les daban fuerzas para seguir adelante. ¿Recuerdas cuando papá nos llevó al lago y tú te caíste al agua con todo y caña de pescar? Preguntó Javier un día mientras la ayudaba a moverse por la habitación con un andador. Sara soltó una carcajada, a pesar del esfuerzo que hacía con cada paso. Sí, y tú te reías tanto que casi te caes tú también. Papá no podía parar de reírse. Pero luego se preocupó y saltó al agua conmigo. Siempre estaba ahí para salvarnos, dijo Javier, sonriendo. Sara asintió, pensativa. Sí, y ahora tú estás aquí para salvarme a mí. Javier negó con la cabeza suavemente. No te estoy salvando, Sara. Solo estoy aquí para ayudarte a salvarte a ti misma. Sus palabras resonaron en el corazón de Sara. Sentía que Javier tenía razón. Ella era la única que podía decidir cómo seguir adelante, cómo sanar no solo físicamente sino también emocionalmente. Cada día que pasaba, sentía que estaba recuperando un poco más de su independencia, y esa sensación era poderosa. Una tarde, mientras estaban en medio de una sesión de fisioterapia, Laura, su fisioterapeuta, se les acercó con una sonrisa. Tengo buenas noticias, Sara. Tu recuperación está avanzando más rápido de lo que esperábamos. Si seguimos así, podrías empezar a caminar con un bastón en lugar del andador en unas semanas. Sara se iluminó ante la noticia. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía una verdadera esperanza de volver a caminar sin tanta ayuda. ¿De verdad? Preguntó, sin poder ocultar la emoción en su voz. Laura asintió, manteniendo su sonrisa. Así es. Pero necesito que sigas trabajando duro. Esto solo es posible porque no te has rendido y porque tu cuerpo está respondiendo bien al tratamiento. Javier le dio un suave apretón en el hombro a su hermana, sus ojos brillando de orgullo. ¿Lo ves, Sara? Sabía que podías hacerlo. La noticia renovó el ánimo de Sara. Aumentó la intensidad de sus ejercicios y comenzó a visualizarse caminando de nuevo, moviéndose por su cuenta. Era una imagen poderosa que la motivaba a seguir, incluso en los días en que el dolor era intenso y la frustración trataba de imponerse. A medida que las semanas pasaban, Sara empezó a caminar distancias cortas con el bastón. Cada paso era una victoria, un pequeño recordatorio de que no necesitaba a nadie más que a sí misma para recuperar su vida. Javier estaba siempre a su lado, alentándola, recordándole lo fuerte que era. Un día, después de una intensa sesión de ejercicios, Sara se sentó en el banco de la sala de rehabilitación, exhausta pero satisfecha. Miró a Javier, que estaba sentado a su lado, sonriéndole con esa sonrisa tranquila y segura que siempre había tenido. Gracias por todo, Javier. De verdad. No sé cómo te voy a pagar todo lo que has hecho por mí. Javier se encogió de hombros con una sonrisa. No tienes que pagarme nada, Sara. Somos familia. Además, verte avanzar y recuperarte es más que suficiente. Sara sintió una oleada de gratitud hacia su hermano. Sabía que no todos tenían la suerte de contar con un hermano tan leal y amoroso como él. A pesar de todo lo que había pasado, se sentía bendecida de tenerlo en su vida. Bueno, no sé cómo agradecerte, dijo finalmente, con una sonrisa. Pero cuando esté completamente recuperada, te prometo que haremos algo increíble juntos. Algo que siempre quisimos hacer. Javier arqueó una ceja, intrigado. ¿Cómo qué? Sara lo pensó por un momento, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y nostalgia. Como ese viaje por carretera que siempre hablábamos de hacer cuando éramos niños. Sin rumbo, solo nosotros y el camino. Javier se rió. Me gusta esa idea. Será una aventura, y estoy seguro de que ambos podríamos usar una buena aventura. Sara asintió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro era brillante. A pesar de todo el dolor y las dificultades, tenía algo por lo que luchar, algo que esperar. Y con Javier a su lado, sabía que nada era imposible. Decidida a seguir adelante, Sara se preparó para la próxima fase de su recuperación.
Su mente y su cuerpo estaban listos para enfrentarse a cualquier desafío que viniera. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo, paso a paso, día tras día. Con cada paso que daba con su bastón, Sara sentía que se acercaba un poco más a su libertad, a la vida que siempre había querido, una vida libre de limitaciones, sobre todo, libre de la sombra de un amor que nunca la había valorado como merecía. Era el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para su recuperación, sino para su vida entera. Y estaba lista para escribirlo, una palabra, un paso, a la vez. El momento finalmente llegó. Después de meses de recuperación en el hospital, Sara estaba lista para regresar a casa. Aunque todavía tenía un largo camino por recorrer, el progreso que había hecho era innegable. Podía caminar distancias cortas con un bastón, y los médicos estaban impresionados con su recuperación. Javier estaba allí, como siempre, para acompañarla en este importante paso. Mientras se preparaban para salir del hospital, Javier empacó las pocas pertenencias que Sara había acumulado durante su estancia. La ayudó a subir al coche, asegurándose de que estuviera cómoda. ¿Lista para esto?, le preguntó Javier con una sonrisa cálida. Sara asintió, una mezcla de nerviosismo y emoción cruzando por su rostro. Sí, estoy lista. No puedo creer que finalmente esté saliendo de aquí. Mientras conducían hacia su hogar, Sara no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Regresar a casa significaba enfrentar la realidad de su nueva vida sin Carlos, pero también era una oportunidad para comenzar de nuevo, para reconstruir su vida en sus propios términos. Cuando llegaron, Javier la ayudó a entrar. La casa se sentía diferente, casi extraña sin la presencia de Carlos, pero también más tranquila, más pacífica. Javier había preparado la casa para su regreso, moviendo los muebles para facilitar el movimiento de Sara y asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba al alcance. He hecho algunos cambios, espero que no te importe, dijo Javier mientras la ayudaba a sentarse en el sofá. Sara miró alrededor, viendo las modificaciones que Javier había hecho. Había instalado barras de apoyo en los pasillos y en el baño, y había movido su cama a la planta baja para que no tuviera que subir escaleras. Es perfecto, Javier. Gracias, dijo, conmovida por su consideración. Los días siguientes estuvieron llenos de ajustes. Sara se acostumbró a moverse por la casa con su bastón, haciendo pequeños progresos cada día. Aunque extrañaba algunas cosas de su vida anterior, también apreciaba la libertad de no depender de nadie más que de sí misma. Sin embargo, no todo fue fácil. Las noches eran las más difíciles, cuando el silencio de la casa le recordaba su soledad. A veces, la tristeza se apoderaba de ella, y las lágrimas caían sin previo aviso. Pero cada vez que se sentía tentada a rendirse, pensaba en todo lo que había logrado y en el apoyo incondicional de Javier. Un día, mientras estaban sentados en la sala después de una larga sesión de ejercicios, Sara recibió una noticia inesperada. Una amiga cercana de la universidad le envió un mensaje informándole que Carlos se estaba preparando para casarse con su amante, Elena. Al principio, el mensaje la dejó en shock. No esperaba que él se moviera tan rápidamente, pero a medida que la noticia se hundía, se dio cuenta de que ya no sentía el dolor desgarrador que solía sentir al pensar en él. Javier, al ver la expresión de Sara, preguntó con cautela, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Sara le mostró el mensaje, y Javier frunció el ceño. Ese idiota ya se va a casar. No puedo creerlo. Sara se encogió de hombros, tratando de mantener la calma. Bueno, no es como si no lo hubiera visto venir. Sabía que estaba con ella desde hace mucho tiempo. Supongo que no me sorprende que quiera casarse tan pronto. Javier la miró con preocupación. ¿Estás segura de que estás bien con esto? Sara respiró profundamente y asintió. Sí, Javier. Estoy bien. No me gusta, claro, pero ya no me duele tanto como antes. Creo que estoy lista para seguir adelante, realmente. Javier le sonrió, orgulloso de la fuerza de su hermana. Esa es la Sara que conozco. Y recuerda, no estás sola en esto. Siempre estaré aquí para ti. Los días siguientes, Sara se enfocó aún más en su recuperación. Sabía que la mejor manera de seguir adelante era demostrar, sobre todo a sí misma,
que era capaz de superar cualquier obstáculo. Continuó trabajando duro en sus ejercicios de fisioterapia y, poco a poco, empezó a caminar distancias más largas sin el bastón. Sentía que estaba recuperando no solo su movilidad, sino también su confianza en sí misma. Sin embargo, no podía dejar de pensar en Carlos y su nueva vida con Elena. Aunque no sentía rencor, había una parte de ella que se preguntaba cómo él podía seguir adelante tan rápidamente después de todo lo que habían pasado juntos. Una tarde, mientras caminaba por el parque cercano, donde solía ir a pensar, recibió un mensaje de Javier que decía: «El trabajo está hecho». Sara se detuvo en seco, su corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía exactamente a qué se refería Javier. Desde la separación, Javier había estado mostrando una preocupación inusual por su bienestar y hablaba de justicia de una manera que Sara no había visto antes. A veces, sus palabras sonaban más oscuras, más sombrías. Rápidamente, sacó su teléfono y abrió la aplicación de noticias locales. Lo primero que vio fue un titular que le heló la sangre: accidente de tráfico en la carretera principal. Un hombre queda paralítico y su acompañante fallece en el acto. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sin embargo, cuando leyó los nombres, todo se volvió claro. Carlos y Elena habían estado en el accidente. Elena había muerto al instante, mientras que Carlos había quedado paralítico de las piernas. Sara sintió una mezcla de emociones: sorpresa, incredulidad y una sombra de satisfacción. Sabía que esto no podía ser una coincidencia, especialmente después del mensaje de Javier. ¿Había sido esto parte de su plan todo el tiempo? Esa misma noche, mientras se preparaba para acostarse, recibió una llamada de Javier. ¿Viste las noticias?, preguntó él, sin preámbulos. Sara asintió, aunque él no podía verla. Sí. Lo vi. ¿Tú tuviste algo que ver con esto, Javier? Hubo una pausa en la línea antes de que él respondiera. Solo hice lo que pensé que debía hacerse. Nadie lastima a mi hermana y se sale con la suya. Sara no sabía cómo sentirse. Había querido justicia, pero nunca había deseado esto. Sin embargo, una parte de ella no podía evitar sentirse aliviada. Carlos finalmente estaba pagando por todo lo que había hecho. Gracias, Javier, dijo finalmente, su voz suave. No sé si esto es lo que quería, pero gracias por protegerme. Siempre, hermana, respondió Javier. Siempre. Esa noche, Sara se durmió con un sentimiento de cierre, aunque complicado. Sabía que el camino hacia su recuperación estaba lejos de terminar, pero al menos ahora sabía que nunca más tendría que mirar hacia atrás. Carlos estaba pagando su propio precio, y ella finalmente era libre de vivir su vida, de verdad y completamente, sin miedo, sin cadenas. Los días siguientes al accidente de Carlos fueron un torbellino de emociones para Sara. Aunque había tratado de concentrarse en su recuperación y seguir adelante con su vida, no podía evitar pensar en lo que había sucedido. ¿Realmente se había hecho justicia, o algo más oscuro se había desatado? La respuesta parecía clara en los ojos de Javier, pero no estaba segura de estar preparada para enfrentarla. Una tarde, mientras revisaba algunos papeles en su sala, recibió una llamada inesperada del hospital. Una enfermera le informó que Carlos estaba pidiendo verla. Al principio, pensó en rechazar la solicitud. ¿Qué podría tener él que decirle? Pero después de pensarlo un momento, decidió ir. Algo en su interior le decía que necesitaba ver por sí misma hasta dónde había llegado su caída. Cuando llegó al hospital, Sara sentía una mezcla de ansiedad y anticipación. Caminó por los pasillos blancos hasta llegar a la habitación de Carlos. Respiró profundamente antes de abrir la puerta, preparándose para el enfrentamiento que sabía que estaba por venir. Carlos estaba sentado en una silla de ruedas junto a la ventana, su mirada perdida en el horizonte. Al escuchar la puerta abrirse, giró la cabeza bruscamente hacia ella, y sus ojos se llenaron de furia al verla. Sara, escupió su nombre como si fuera veneno. Viniste al fin. ¿Te diviertes? ¿Te diviertes viéndome así? Sara cerró la puerta detrás de ella con calma y se acercó lentamente, sin dejarse intimidar por su tono agresivo. Carlos, no vine aquí a pelear. Vine porque quería ver cómo estabas. Su voz era tranquila,
casi desapasionada, mientras lo miraba con frialdad. Carlos la miró fijamente, sus ojos llenos de rabia. El rostro que una vez le fue familiar ahora era una máscara de resentimiento y odio. ¿Cómo estoy?, gritó. ¿Cómo crees que estoy, Sara? Estoy atrapado en esta maldita silla de ruedas, sin poder moverme, sin poder vivir. Todo gracias a ti. Sara levantó una ceja, sorprendida por la acusación. ¿Gracias a mí?, preguntó, manteniendo la calma. ¿Cómo es esto culpa mía, Carlos? Fuiste tú quien tuvo el accidente. Carlos se rió con amargura, una risa seca y sin alegría. No te hagas la inocente. Sé que tienes algo que ver con esto. Tú y ese hermano tuyo, siempre conspirando, siempre jugando a ser los justicieros. Sara lo miró, una leve sonrisa curvándose en sus labios. ¿Así que ahora piensas que Javier y yo somos responsables de tu accidente?, dijo, su tono sarcástico. Qué conveniente para ti, Carlos. Siempre buscando a alguien más a quien culpar por tus propios errores. Carlos golpeó con fuerza el reposabrazos de la silla, su rostro enrojecido por la ira. Cállate. No sabes nada. Todo era perfecto hasta que decidiste arruinarlo todo con tu accidente y tu maldita dependencia. Y ahora, mira dónde estamos. Yo, atrapado aquí, y tú disfrutando de cada segundo. Sara sintió una chispa de satisfacción oscura encenderse en su interior al ver la desesperación en los ojos de Carlos. No podía negar que había algo inquietantemente gratificante en verlo sufrir, en verlo experimentar el mismo dolor y la misma impotencia que ella había sentido. ¿Disfrutando?, preguntó suavemente, acercándose más a él. No, Carlos. No disfruto verte así. Pero tampoco voy a mentir y decir que no me siento satisfecha de verte finalmente enfrentando las consecuencias de tus acciones. Carlos la miró con una mezcla de horror e incredulidad. ¿Qué estás diciendo, Sara? Sara se inclinó hacia él, su voz baja y casi susurrante. Digo que ya no soy la misma Sara que conocías. Su sonrisa se ensanchó, transformándose en algo más frío, más cruel. He cambiado. He aprendido que a veces, hay que pagar con la misma moneda. Los ojos de Carlos se abrieron más, el miedo comenzando a instalarse en su rostro. ¿Qué le has hecho a mi coche?, preguntó, su voz temblando. Sara simplemente sonrió y se enderezó, girándose para mirar por la ventana. No fue el coche, Carlos. Fue el destino. Y tú solo estabas en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Carlos intentó moverse hacia ella, pero la silla no le permitía avanzar más. Su desesperación era evidente. Eres una maldita, gritó. Una bruja. Sabía que tenías algo que ver con esto. Maldita seas, Sara. Sara se dio la vuelta, su expresión cambiando a una serenidad inquietante. Puede que tengas razón, admitió. Pero sabes qué, Carlos, ahora estás en mi lugar. Y creo que te va a costar mucho acostumbrarte. Carlos la miró, sus ojos llenos de miedo y odio. Por un momento, se quedaron en silencio, la tensión en la habitación casi palpable. Finalmente, Sara dio un paso atrás, lista para irse. Espero que disfrutes de tu nueva vida, Carlos, dijo, su voz suave pero llena de un veneno sutil. Como dijiste, todo esto es gracias a mí. Se giró y caminó hacia la puerta, sin mirar atrás. Justo antes de salir, se detuvo un momento y miró sobre su hombro. Ah, y por cierto, dijo con una sonrisa siniestra. Lo siento por tu prometida. Realmente es una lástima. Carlos se quedó en silencio, su rostro contorsionándose en una mueca de ira impotente. Sara salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí con un clic suave, sintiendo una oscura satisfacción fluir a través de ella. Al salir del hospital, Javier estaba esperando afuera, apoyado contra su coche, con los brazos cruzados. Cuando la vio salir, una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro. ¿Cómo fue?, preguntó, aunque la respuesta era evidente en la expresión de Sara. Sara simplemente sonrió, una sonrisa fría y peligrosa. Creo que finalmente entiende lo que se siente, respondió.
Y creo que eso es suficiente por ahora. Javier asintió, contento de ver a su hermana finalmente abrazando el lado oscuro de su ser, el lado que él siempre supo que estaba allí, enterrado bajo años de sufrimiento y dolor. Mientras se subían al coche y se alejaban, Sara sintió que algo en su interior se cerraba. No era la justicia que había esperado, pero era suficiente. Carlos estaba sufriendo, y ella, por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Los días transcurrieron pesadamente para Sara. La culminación de su venganza se acercaba, y con ella, una mezcla de satisfacción y un vacío inesperado. La llamada del hospital que recibió en la mañana la había dejado con una sensación de anticipación y frío nerviosismo. Carlos, su exesposo, había tomado una decisión drástica, y ella debía ir al hospital para enfrentar las consecuencias. Al llegar al hospital, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. El médico, con una expresión grave, la condujo hacia la habitación donde Carlos estaba internado. Sara notó la atmósfera silenciosa y sombría en el pasillo. Mientras se acercaba a la habitación, sus pasos resonaban en el suelo linóleo, marcando el ritmo de una esperanza sombría. Cuando entró en la habitación, la escena fue más impactante de lo que había anticipado. Carlos yacía en la cama, inmóvil. No había signos de vida en su cuerpo. Una primera mirada reveló que había tomado su vida con rapidez y determinación. La imagen era fría y definitiva. Sara se quedó paralizada por un momento, observando la inerte figura de su exesposo. No había ninguna nota, ningún mensaje final que explicara sus últimas acciones. Solo el silencio y el cuerpo sin vida de Carlos. Sara se acercó lentamente, sus emociones conflictivas reflejadas en su rostro. La satisfacción que había sentido durante tanto tiempo se mezclaba ahora con una sombra de tristeza. La venganza había alcanzado su culminación, pero el vacío que sentía le recordaba que el final no siempre traía la paz que uno espera. La ausencia de una nota dejaba el final más abierto, más brutal. Javier llegó poco después, su rostro mostrando una expresión de desaprobación fría pero también de resignación. No se sorprendió al encontrar a Carlos muerto. La muerte de Carlos había sido una posibilidad que él había anticipado. ¿Todo en orden?, preguntó Javier, con un tono calculador. Sara, aún en estado de shock, asintió lentamente. Sí, está muerto. No dejó nada. Solo, vacío. Javier se acercó a ella, mirando el cuerpo sin vida de Carlos con una mezcla de interés y desaprobación. Así es la venganza. Puede que no traiga el cierre que esperas, pero al menos el problema está resuelto. Sara lo miró, sintiendo el peso de sus palabras. Había esperado una sensación de satisfacción completa, pero ahora se enfrentaba a un sentimiento inesperado de vacío. La venganza había sido efectiva, pero no había traído la paz interior que había imaginado. Sí, el problema está resuelto, respondió Sara, su voz reflejando una mezcla de resignación y determinación. Pero hay algo que todavía no puedo definir. Javier comprendió. La venganza había sido completa, pero el proceso de vivir con sus consecuencias estaba aún por llegar. En lugar de quedarse en el hospital para enfrentar la realidad que había creado, decidieron que era el momento de seguir adelante y dejar atrás todo lo que había sucedido. Sara y Javier se dirigieron hacia el coche, un viejo vehículo que había sido testigo de muchas conversaciones y sueños compartidos. Habían hablado de este viaje durante años, una escapatoria de sus vidas complicadas y dolorosas. Ahora parecía el momento perfecto para llevar a cabo ese sueño. El cielo se oscureció lentamente mientras el coche avanzaba por la carretera, el sol poniéndose en el horizonte y tiñendo el paisaje con tonos de naranja y púrpura. El viaje comenzó en silencio, pero con una sensación de propósito renovado. Era un viaje sin rumbo fijo, una metáfora de su nueva libertad y del futuro incierto que les esperaba. Sara miró por la ventana, viendo cómo los paisajes cambiaban de campos abiertos a bosques oscuros. Cada kilómetro que recorrían era una despedida simbólica de un pasado doloroso y una bienvenida a lo que vendría. Nunca pensé que este viaje sería así, comentó Sara, su voz suave y reflexiva. Javier asintió, manteniendo su mirada en la carretera. A veces, los viajes no salen como los planeamos, pero eso no significa que no sean importantes. A veces, lo que importa es el viaje en sí mismo. Sara sonrió levemente,
sintiendo una mezcla de alivio y determinación. El pasado había sido doloroso, pero el futuro ofrecía nuevas posibilidades. El viaje representaba una nueva etapa, un camino hacia adelante lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. El coche continuó avanzando, sin un destino fijo, solo ellos y el camino. Era una liberación de las cadenas del pasado y un paso hacia un futuro lleno de posibilidades. Mientras la noche caía y el horizonte se desvanecía, Sara se dio cuenta de que el verdadero viaje no solo estaba en la carretera, sino también en su propia vida, en la forma en que elegiría avanzar desde ese punto en adelante.